Y esto ratifica lo que venimos diciendo, que es urgente, es una cuestión contrarreloj, tiene que ser lo más automático posible, llegar rápidamente con el paquete de ayuda, de asistencia, fundamentalmente a 600.000 pymes en Argentina, que son las que pagan los salarios. Ese paquete, como venimos diciendo, está bastante demorado, ahora vamos a dar los últimos números, vamos a ver si hablamos con Culfas, el ministro de Producción, en un rato, pero claramente acá hay un shock de oferta, que es que se bajaron las persianas de las empresas y de los comercios. Ese shock de oferta tiene un impacto muy, muy grande en empresas que dejan de facturar y están en una situación muy complicada, viendo qué cuenta pagan y qué no pagan. Y si uno no asiste rápidamente a esas empresas, como están haciendo otros países con subsidios económicos directos o asistencia crediticia inmediata, ese shock de oferta, ese shock en la producción, se trasluce rápidamente en un shock de demanda. Es decir, esas empresas no pagan salario, o recortan fuertemente los salarios, o suspenden, o se atrasan en el pago de salario y la gente no tiene plata en el bolsillo para seguir consumiendo. Entonces ahí tenés un shock generalizado sobre la economía. El shock de oferta, porque no tenés producción, está paralizada la producción, y el shock de demanda, porque del otro lado no hay ingresos para sostener el consumo y reiniciar una vez que se levante la cuarentena o se flexibilice algún ciclo mínimo de funcionamiento de la economía. Fíjense lo que son estos números, que la verdad que son muy impactantes. Después vamos a mostrar los números de despidos, que por ahora no viene ocurriendo una disparada, por lo menos en las 2 primeras semanas de abril, de despidos tan importantes, es decir, vienen en el ritmo de una economía que viene con 2 años de recesión y en una situación muy delicada, pero lo que se ha disparado son los atrasos salariales, los recortes de salario y las suspensiones. Fíjense, en marzo había 9.630 puestos de trabajo que tenían o reducción salarial o atrasos en los salarios. Fíjense que en abril esto se disparó a casi 110.000 puestos de trabajo. Es decir, se multiplicó por 11 los trabajadores que sufrieron o atrasos en su salario, no están cobrando el salario, algunos en el caso de marzo, todavía no lo han cobrado, o ha habido retrasos o recortes en sus salarios. Es decir, fíjense que se ha multiplicado por 11 esta situación, 110.000 trabajadores en abril frente a menos de 10.000 que había en marzo. Obviamente en marzo ya estaba pegando en las últimas 2 semanas la cuarentena, pero el problema es acá, en abril, cuando se empieza a pagar en las 2 primeras semanas los salarios o la última quincena de marzo. Fíjense el tema de suspensiones. En marzo, suspensiones, 1.720 suspensiones. Estamos hablando de todos los sectores productivos, ¿eh? Ahora vamos a discriminar por comercio, construcción, industria, sector primario, servicios. Había 1.720 suspensiones en marzo, 11.323, 2 primeras semanas de abril. Esto es todo el mes de marzo, estas 2 primeras semanas de abril. Se multiplicó prácticamente 8 veces. Si esto se proyecta todo el mes, es algo, una disparada, un salto, un estallido de las suspensiones, además de los atrasos salariales. Y estos son suspensiones y reducción salarial, es decir, los puestos de trabajo que han sufrido las 2 cosas. Hay suspensión y recorte del salario para los trabajadores de ese sector. Había 200 suspensiones y recortes salariales en marzo, todo marzo, y hay 9.400 en las 2 primeras semanas de abril. Con lo cual, fíjense los números, si juntamos todo, atraso salarial, recortes y suspensiones, eran 11.500 en marzo, todo el mes de marzo, y estamos hablando de 130.000, más de 130.000 en 2 primeras semanas de abril. Es decir, esto se ha multiplicado por 10, 11, 12 veces las suspensiones, los recortes y los atrasos salariales. Insisto, esto tampoco sería comparable porque este número es de 2 semanas nada más, de abril. Falta todavía otras 2 semanas para que se complete el mes. Esto se va a seguir creciendo si no hay un salvataje económico rápido a las empresas. Esto es todo el mes. Verdaderamente acá hay un problema enorme,
¿Y por qué es tan necesario que sea rápido el salvataje? Es decir, la ayuda, la asistencia para poder pagar salarios y evitar que se dispare no solamente las suspensiones, los atrasos o los recortes salariales, que implican una fuerte caída del poder de compra del lado de la demanda, sino lo que viene después, que son los despidos. Porque estas son empresas que se mantienen abiertas. Alguien que suspende o que atrasa el pago o recorta salarios se mantiene abierto. El problema es cuando las empresas empiezan a despedir, ya sea porque recortan directamente la nómina de personal o porque directamente cerraron. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Fíjense, vamos a la próxima placa, en el discriminado, lo que está pasando. ¿Cuáles son los sectores donde hay mayores? Acá juntamos todo: reducción salarial, atrasos salariales y suspensiones. En la industria, más de 90.000. Esto es solo 2 semanas de abril, Esto es 2 semanas de abril. Acá estamos tomando solamente el corte de estas 2 semanas de abril. Más de 90.000 en la industria, 19.000 en el comercio, sector primario 12.500 en el sector primario, en servicios 10.700 y 900 en la construcción. Se han disparado fundamentalmente en la industria y el comercio las suspensiones, atrasos salariales y recortes en los salarios, evidentemente de empresas que no están pudiendo pagar los salarios, y evidentemente empresas que están con muchas dificultades para mantenerse a flote cuando están cerradas, es decir, cuando están facturando cero. Finalmente, los números de los despidos, esto es lo que hay que evitar que crezcan. Por ahora no se ve un crecimiento tan importante, por lo menos en esta muestra que hace el CEPA, el Centro de Estudio de Política Argentina. En todo marzo habían registrado casi 3.000 despidos. En las 2 primeras semanas de abril, 2.400. Es decir, ha crecido. Obviamente acá estamos hablando de 2 semanas, acá hablamos de todo el mes, pero todavía no hay un estallido de los despidos. Sí hay un estallido de las suspensiones y de los recortes salariales o los atrasos salariales, que es el paso previo a los despidos si no hay una asistencia rápida. Por eso es tan importante, lo que venimos insistiendo. Y en un rato con el ministro de Producción, con Matías Culfas, vamos a repasar qué está pasando con cada uno de los programas de asistencias al sector productivo. Podemos mostrar el monitoreo que venimos haciendo, a ver si mostramos las 3 placas de los 3 principales programas, qué está pasando con esos programas. El primero tiene que ver con el crédito a las pymes. Se anunciaron 350.000 millones de pesos. Hoy el Banco Central publicó la última información de cómo venía el crédito a las pymes, diciendo que se había acelerado la entrega de créditos en los primeros días de esta semana, que venía muy retrasado, pero de todas maneras no llega hasta ahora el crédito a las pymes ni siquiera al 20% del total de esos 350.000 millones de pesos. Y después vamos a contar qué pasa con los otros programas, la asistencia directamente a través del pago de sueldos con subsidios. A ver, fíjense, créditos para cubrir hasta la nómina salarial, la tasa del 24% anual. Este fue el principal anuncio, el primer anuncio que hizo el gobierno. 600.000 pymes en problemas para poder pagar sueldos y cubrir capital de trabajo. Se anunciaron 350.000 millones de pesos. Ahora lo que se plantea es que hay con cobertura estatal, firmado por los bancos, 90.000 millones de créditos. Y hoy informó el Banco Central que casi 120.000 estarían aprobados para dar por los bancos. Bueno, lo que se ha desembolsado hasta ahora son 60.000, poco más de 60.000 millones de pesos. Estamos hablando del 17% del total anunciado. Esto claramente, más allá de si dan 350.000, si dan 120.000 o 200.000 millones de pesos, es lo que hay que apurar de manera urgente para que las empresas puedan pagar en el mes de abril los salarios. Porque si estos datos que mostramos antes de suspensiones y atrasos salariales o recortes tienen que ver con el arrastre del inicio de la cuarentena, lo que se viene en los primeros días de mayo es algo verdaderamente calamitoso. Es algo que va a mostrar el impacto lleno de las empresas paralizadas si no hay un salvataje económico urgente.